Buenas noches, bienvenidos todos a una nueva entrega de Toque Final. Esta es la mejor forma de cerrar una semana lo mejor edificado posible sobre los acontecimientos más importantes del país y del mundo. Estamos pues presenciamos en el día de ayer un acontecimiento que difícilmente una generación tenga el privilegio de verlo repetir. Es decir, que quienes estamos presenciando esta coronación de Carlos III, tal vez nos tome tiempo en presenciar otra coronación, aunque Carlos III pues ya no es una persona joven, no va a durar en la corona los 70 años que permaneció su madre. Pero este es un acontecimiento de un país que ha sabido sacar beneficios de su tradición, que es esta tradición monárquica, que es ese sentido de grandeza que conserva un país que fuera una de las principales potencias mundiales en su momento, tanto en el escenario asiático como en el escenario africano y en el escenario americano. Entonces, después que se produce el proceso de descolonización, la reina Isabel II tiene la inteligencia, el manejo de entender que todas estas comunidades, estos países que fueron colonia de Inglaterra, pues estaban aunadas para siempre con Inglaterra, porque estamos hablando de gente que fue a las escuelas en distintos países a hablar el mismo idioma, a estudiar los mismos libros, a consumir la misma literatura, digamos, embeberse de una historia común. Y lo que fue el gran imperio británico, bajo su égida, pues se convirtió en una gran mancomunidad de 52 países. Y ese sentido de unidad, de grandeza, pues se conserva a través de la monarquía. Hay gente que es antimonárquica, pero yo creo que los países que han tenido esa tradición y han sabido usarla, no hacen otra cosa que beneficiarse de esa tradición. Eso es lo que hace Inglaterra. Inglaterra sin su monarquía fuera uno de los tantos países importantes, una de las tantas economías importantes del mundo, pero no fuera una nación con la trascendencia que tiene Inglaterra. No estuviera en estos momentos todo el mundo pendiente de la coronación inglesa. Entonces, cuando usted tiene un embajador permanente para el mundo, cuando usted tiene pues una figura que le representa en cualquier parte del mundo al más alto nivel. Señores, no es lo mismo que llegue de visita un primer ministro a un país que la visita de un rey. Eso no es igual. O la visita de un presidente o la visita de un rey. Hay muchos primeros ministros,
hay muchos presidentes, hay pocos reyes. Y estamos hablando de una figura permanente. Esa figura permanente también en el plano interno es una continuidad permanente de los principales objetivos, de los intereses de una nación. Los primeros ministros, los gobiernos vienen y van. Y ya no le llamamos monarquía, pero la monarquía no existe como tal, porque era monarquía, como su nombre lo indica, porque estábamos hablando del poder de una persona. En Inglaterra no existe el poder de una persona, existe un gobierno parlamentario, un gobierno que se origina en el Parlamento y el Parlamento lo escoge el pueblo. Y entonces, ese gobierno dirige la política interna. Y no hay injerencia del rey a menos que no se produzca una crisis. Y aunque entendemos que los reyes viven la mejor de las vidas, no, esa vida tiene muchas limitaciones, incluyendo las limitaciones del tipo de regalo que pueden aceptar, de los lugares donde pueden o no concurrir y muchas otras cosas. De manera que yo creo que esto es interesante, estuvimos de lo mejor representados en esta coronación con nuestro presidente Luis Abinader y la primera dama Raquel Arbaje. Vimos la recepción que se le hizo a nuestro presidente al ser recibido por una representación de su majestad el rey Carlos III y el ministro de Relaciones Exteriores de Inglaterra, además de nuestro embajador, el embajador Elino Durán, el embajador dominicano en el Reino Unido, y también el Richard Austin, que fue el secretario de Relaciones Exteriores. Señores, hacemos una primera pausa. Al regreso, vamos a presentar cuáles fueron los 10 principales temas de la República Dominicana y del mundo también. Adelante. Bueno, señores, si yo viviera en los Alcarrizos me sintiera muy bien, porque sin duda alguna el teleférico mejora la calidad de vida de las personas. ¿Por qué? Porque la gente tiene mejores posibilidades de desplazarse con mayor decencia, confort y seguridad. Y entonces, esto es bueno, esto es parte de la vida. Una parte del tiempo diario de una persona se va en las calles, se va en el transporte, se va en los tapones. Tomar esa bendita Duarte de los Alcarrizos para salir o entrar a los Alcarrizos, eso es 1 hora o 2 horas en los propios Alcarrizos. Y después ni se diga, salir de ahí. Entonces, no es que usted no se hace rico con esto, no es que se ha sacado la loto, pero indiscutiblemente que esto es una mejoría. Esto es una mejoría. Esta obra que se anunció en el gobierno de Danilo Medina, se dio el primer Picasso para esta obra, así se planificó, se diseñó en el gobierno de Danilo Medina, pero quien la ejecutó, y eso está muy bien, fue el presidente Luis Abinader. Entonces, eso es continuidad
de, del Estado. Eso está bien. Entonces, está este transporte, conecta con los autobuses de la ONSA, después conectará con el metro, pero los jóvenes que tienen que salir a la UAS y a otras universidades están más cómodos. Las personas que tienen que salir a su trabajo están más cómodas. El que tiene que salir a hacer cualquier gestión está más cómodo, está más cómodo. Siente como que se le ha tomado en cuenta, que existe, que no es un marginado. Y entonces esto hay que saludarlo, que cosas como esta ocurran. La verdad es que es un logro importante que hay que destacarlo. Hay algunos aspectos que también hay que tomarlo en cuenta. Se desplaza gente que vive del transporte, ahora tiene menos oportunidades, tendría que tener otras oportunidades. Y así por el estilo. El único dato discordante, de mal gusto, ¿no? Es esta promoción que se ha colocado en el trayecto del plan social de la presidencia. Yo lo comparaba en un comentario con la ley de pobreza que tuvo Inglaterra por allá por el siglo XVI. Esa ley de pobreza no aspiraba a estigmatizar la pobreza, para que el que recibiera alguna ayuda de parte del Estado estuviera claramente identificado y eso fuera un motivo prácticamente de vergüenza en la sociedad, que la recibiera por obligación. Entonces por eso había que marcarle su casa, vestía de colores distintos, el que vivía de ayuda del gobierno había que vestirlo de colores distintos, etcétera, y todo el mundo sabía que era una persona mantenida por los impuestos de los otros. Esa fue la ley de la pobreza, para que esa persona pronto quisiera dejar de recibir ayuda y no vivir en esas circunstancias. Pero bueno, señores, nosotros nos toca presentar de inmediato cuáles fueron los 10 temas más impactantes de esta semana, después de saludar y felicitar la inauguración del teleférico de los Alcarrizos. Adelante. Se inauguró el pasado lunes la segunda línea del teleférico, que cubrirá poco más de 4 kilómetros e impactará de manera directa alrededor de 400.000 personas. Este nuevo teleférico fue construido por el gobierno en el popular sector de los Alcarrizos a un costo de unos 7.000 millones de pesos. La inauguración, que congregó a decenas de personas, estuvo encabezada por el presidente del país, Luis Abinader, quien hizo el recorrido del cableado junto a moradores del sector y algunos funcionarios. La segunda línea del teleférico cuenta con 4 estaciones, 163 cabinas y tiene capacidad de transportar a 4.500 pasajeros por hora por sentido, explicó en la inauguración Yael Isa, director de la Oficina de Proyectos Especiales de Movilidad Urbana e Interurbana de la Presidencia. Este sistema de transporte agilizará la movilidad interna en los Alcarrizos y la conexión con el Distrito Nacional y conectará con la nueva línea del metro de Santo Domingo, actualmente en construcción. El presidente de la Cámara de Cuentas, Yanel Andrés Ramírez Sánchez, manifestó sentirse como un preso de confianza desde su posición porque ha tenido que hacer muchas veces lo que diga el Pleno, aunque esté en contra de la ley. El funcionario expresó que se siente atado en el cargo y que de haber sabido con anterioridad la manera en la que se manejarían los asuntos, no se hubiera metido en eso. Si me preguntan cuál es el problema con la Cámara de Cuentas, basta con analizar su historia. Si analizamos los planes de auditoría de 2013 hasta 2022, cuando la Cámara decía que iba a hacer 100 auditorías, nunca ha logrado hacer 7 auditorías anuales, respondió. Sobre esto último, añadió que se siente atado, pues en la Cámara para nombrar o desvincular se tiene que aprobar en el Pleno. El presidente de la Cámara de Cuentas también denunció que en una ocasión el Pleno llegó a tomar decisiones sin su presencia, hecho que catalogó como un golpe de Estado.
Tras emitir esta declaración, Ramírez reconoció que la institución que encabeza está sumergida en un estado de ingobernabilidad. El expresidente Leonel Fernández expresó que el gobierno presidido por Luis Abinader constituye un retroceso, pesadilla y angustia para el pueblo dominicano. Fernández habló al concluir una marcha que encabezó junto a miles de militantes del partido Fuerza del Pueblo, quienes desde tempranas horas salieron a las calles para protestar contra el alto costo de la vida, la inseguridad y el desempleo como parte de las actividades del Día Internacional de los Trabajadores. El despliegue masivo pintó de verde varias demarcaciones del Distrito Nacional que recorrieron por más de 2 horas a sus seguidores mientras portaban atuendos y banderines alusivos a la organización política, así como pancartas con reclamos. La calle sin un peso, medicina tan cara que un enfermo es un muerto, exigimos nuestro derecho al trabajo. La seguridad nos tiene presos. ¿Y quién ha visto eso? Plátano a 30 pesos, pollo a 90 pesos, decían los carteles levantados en la marcha. Fernández, quien gobernó en el país en 3 ocasiones y aspira nuevamente a la presidencia, dijo que este es el gobierno que más se ha endeudado en el menor tiempo posible, más de 23.000 millones de dólares en tan solo 3 años de gestión de gobierno, y sin embargo, no hay ninguna realización significativa en provecho del pueblo dominicano, sostuvo Fernández. Murió la veterana actriz Monina Solá, quien durante años deleitó al público dominicano con interpretaciones magistrales de personajes femeninos reales e imaginarios creados para los distintos medios en los que la actuación es el primordial elemento de la comunicación. Solá, quien era conocida por ser la máxima representación del teatro viviente, murió el sábado de la pasada semana a la edad de 89 años y padecía de Alzheimer. La actriz iba a cumplir sus 90 años el próximo 23 de mayo. Su labor profesional se destacó en su participación en más de 200 montajes teatrales de distintos autores, esencialmente españoles, y del dominicano Franklin Domínguez, con quien ha compartido escenario durante décadas. Molina fue reconocida con los premios El Dorado, Cassandra, Ace y el Talía de Plata. La sala de espectáculos del Centro Cultural Narciso González, en la comunidad de Villajuana del Distrito Nacional, lleva su nombre. Los restos de la veterana actriz fueron sepultados el pasado domingo en el cementerio Jardín Memorial de la avenida Jacobo Magluta, tras su velatorio en la funeraria Blandino, por donde desfilaron familiares y amigos. Impotente, así dice sentirse la veterana cantante de merengue típico Fefita la Grande a través de un video publicado en su cuenta de Instagram. La soberana de la música típica denunció que agentes de la Policía Nacional la habrían irrespetado a ella y a los asistentes a una fiesta que ella amenizaba en Santiago Rodríguez, asegurando que se presentaron en el lugar con armas largas como si se tratara de delincuentes. Me siento impotente. Lo único que he hecho es llorar mucho, dijo en el video donde explica que durante una fiesta en Santiago Rodríguez, llena de gente seria, incluyendo el alcalde, 4 vehículos llenos de policías con armas largas frente al negocio interrumpieron una fiesta y no le permitieron ni siquiera recibir un certificado que se le iba a entregar por su destacada carrera. Impotencia, Dios santo, yo soy un artista que veo a ustedes con más de 57 años de carrera y nunca, pero nunca he usado ningún tipo de droga y para el colmo, faltarme el respeto como persona, también como un patrimonio nacional de la República Dominicana, acompañó el video una indignada Fefita. Además, la mayimba del merengue típico cuestionó el actuar de los agentes al no saber diferenciar entre quiénes son los artistas y quiénes los delincuentes. El hijo del exalcalde del Distrito Municipal La Canela en Santiago, Héctor Arias, resultó muerto luego de ser alcanzado por una bala durante una fiesta casera en Lawrence, Massachusetts, Estados Unidos. De acuerdo con la parte policial, el joven fue identificado como Desiderio Arias, de unos 18 años de edad, quien fue impactado de un disparo cuando participaba en una fiesta casera en la ciudad en mención. Las autoridades acudieron al lugar luego de recibir un llamado de emergencia a las 3 de la madrugada del pasado domingo. A su llegada, encontraron el cuerpo del joven Arias junto a otras 5 personas que también resultaron heridas durante la balacera. Los 6 heridos fueron trasladados de urgencia al Lawrence General Hospital, donde el joven de 18 años fue declarado muerto. Por el caso, del cual se tienen pocos detalles, las autoridades se mantienen profundizando las investigaciones para dar un informe más detallado. La secretaria de Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, lanzó fuertes advertencias a los congresistas de ese país sobre la posibilidad de caer en impago de la deuda nacional el 1 de junio y urgió a aprobar una suspensión del techo de endeudamiento.
El presidente Joe Biden citó una reunión para el 9 de mayo en busca de acuerdos. Yellen notificó al Congreso que Estados Unidos podría incurrir en impago de su deuda a partir del 1 de junio si la acalorada y repetitiva discusión política sobre el techo de endeudamiento se alarga. La advertencia de la encargada del Tesoro se hizo en una misiva enviada a los líderes de la Cámara de Representantes y del Senado. Yellen pidió proteger la plena fe y el crédito de Estados Unidos, actuando lo antes posible para enfrentar el límite de 31.4 billones de dólares de su autoridad legal de endeudamiento, una discusión que se alarga por semanas y que regularmente se termina resolviendo con acuerdos bipartidistas. Según ella, el Ejecutivo dejará de poder cumplir sus obligaciones a principios de junio, potencialmente el 1 de junio, si el Congreso no eleva o suspende el límite de deuda antes de entonces. El actual techo de deuda de 31.4 billones de dólares se alcanzó el 19 de enero pasado y el Tesoro activó medidas extraordinarias para intentar pagar las cuentas, pero advirtió que solamente podía hacer uso de estas medidas hasta inicios de junio. Nadie lo puede negar, las inteligencias artificiales han llegado para quedarse. Estos últimos años hemos experimentado un gran auge de estas tecnologías en sus diferentes facetas. Hay expertos que ya vaticinan todo un cambio de paradigma, especialmente en el ámbito laboral, donde las inteligencias artificiales podrán hacer ciertos trabajos que actualmente están en manos de humanos. Geoffrey Hinton, uno de los grandes pioneros en inteligencia artificial, tiene una opinión personal bastante negativa acerca del futuro de la inteligencia artificial. Hinton ayudó a crear el Deep Learning, una técnica especial que permite a las inteligencias artificiales aprender de su propia experiencia. Ahora que ya no trabaja en Google, ha concedido una entrevista en el New York Times donde desvela muchos de sus miedos relacionados con las inteligencias artificiales. Hinton fue pionero en la investigación de redes neuronales y aprendizaje profundo, que allanó el camino para el desarrollo de sistemas actuales de inteligencia artificial como ChatGPT. El especialista en inteligencia artificial afirma que estas herramientas se pueden emplear para hacer cosas grandiosas, pero que es difícil averiguar cómo se puede evitar que los malos actores las usen para cosas malas. El padrino de la inteligencia artificial afirma que pensaba que faltaban de 30 a 50 años para que las inteligencias artificiales tomasen parte del control de nuestras vidas, pero basta con echar la vista atrás y ver cómo era hace 5 años y cómo son ahora. Uno de los mayores miedos de Hinton es la generación de contenido falso, tanto fotos como videos y artículos. Ya no seremos capaces de saber qué es verdad, afirma el experto. A su vez, opina sobre que las inteligencias artificiales suplanten a los humanos en cierto tipo de trabajos y explica que no se quita de la cabeza la idea de que estas cosas en realidad podrían volverse más inteligentes que las personas. Esta idea es simplemente aterradora. El Partido Colorado de Paraguay ha demostrado una vez más todo su poderío político en el gobierno desde hace más de 7 décadas. Ha renovado por otros 5 años un contundente triunfo en las elecciones celebradas el pasado domingo. El candidato del gobernante Partido Colorado, Santiago Peña, se convirtió en el presidente electo de Paraguay con un 42.93% sobre el liberal opositor Efraín Alegre con un 27,52%, según los resultados del Tribunal Superior de Justicia Electoral. En Paraguay no hay segunda vuelta y Peña recibirá el 15 de agosto el bastón de mando de otro colorado, Mario Abdo Benítez. El Partido Colorado es una máquina de poder que ha sabido adaptarse a todos los cambios políticos. Fue el partido de Alfredo Stroessner durante sus 35 años de dictadura y se las ingenió luego para encabezar la transición democrática a partir de 1989. Su único paso en falso lo tuvo en 2008, cuando por sus divisiones internas cayó ante la alianza entre liberales e izquierdistas del exobispo Fernando Lugo. La votación del pasado domingo, en la que casi 4,8 millones de ciudadanos estaban convocados para elegir también a senadores, diputados, gobernadores y concejales, reveló que el Partido Colorado, Asociación Nacional Republicana, consiguió una mayoría de 43,75% en la Cámara Alta y controlarán además 15 de las 17 gobernaciones del país. Finalmente, Penélope Cruz, Giselle Bündchen y Nicole Kidman han sido algunas de las protagonistas de la Gala Met 2023. La escalinata del Metropolitan de Nueva York se ha convertido en un desfile de estrellas ataviadas con vestidos de ensueño, clásicos y con aires románticos. El homenaje a Karl Lagerfeld ha dejado momentos inolvidables en esta noche denominada Super Bowl del mundo de la moda. El Museo Metropolitan de Nueva York ha desplegado un año más su alfombra roja, en esta ocasión teñida de blanco, azul y rojo, para acoger la popular y glamorosa Gala Met.
Sin contar algunos tintes de rojo y algo de rosa pastel, la alfombra roja de la gala Met 2023 ha estado dominada por el blanco, el negro y por la mezcla en un mismo look de ambos. Para el modisto, estos eran tonos atemporales, elegantes y clásicos, de ahí que fueran una constante en su estilo y colecciones. Además de Anna Wintour, editora en jefe de la revista Vogue y organizadora del evento, los copresidentes de la gala fueron las actrices Micaela Coel y Penélope Cruz, la leyenda del tenis Roger Federer y la cantante Dua Lipa. Asimismo, otros artistas que se dieron cita en la gala fueron Jennifer López, Rihanna, Jared Leto, Salma Hayek, Anne Hathaway, Kim Kardashian, Bad Bunny, Billie Eilish, entre otros. Bien, señores, vamos a una pausa, volvemos en breve. El presidente Abinader se refirió a la situación de la Cámara de Cuentas, planteando que era una situación que había que buscarle una salida y que el Senado más o menos tenía idea de lo que había que hacer. Hay el convencimiento de que lo que hay que hacer se sabe, que es un juicio político, porque esa Cámara de Cuentas prácticamente renunció, no existe. El presidente de la Cámara de Diputados dijo que está sometiendo una resolución junto con el vocero del PRM para formar una comisión que investigue lo que ha ocurrido en la Cámara de Cuentas y rinda un informe a los diputados. Bueno, el presidente de la Cámara de Diputados fue de los primeros en tener informe sobre la situación caótica que vivía la Cámara de Cuentas. Me tocó dar la primicia cuando nadie conocía de la visita que le hicieron tres damas, las tres integrantes de la Cámara de Cuentas, poniéndole al tanto de las irregularidades en esa Cámara de Cuentas y de los escenarios de presuntos acosos a que estaban siendo sometidas varias damas en la Cámara de Cuentas. El presidente Pacheco escuchó la gravedad de la denuncia, pero les dijo que el problema era que si se investigaba ese asunto, habría que hacer un juicio político y ese juicio provocaría la destitución completa de la Cámara de Cuentas. Es decir, que Pacheco sabe hace tiempo que ahí están ocurriendo cosas muy graves. Pero le buscaron la forma de apañarla. El presidente del Senado fue mucho más irresponsable aún, porque al mismo tiempo que lo ponen al tanto de situaciones muy graves que están ocurriendo ahí, le informan del clima totalmente, digamos, de incomodidad inaceptable para la dignidad de la mujer que se respiraba en la Cámara de Cuentas. Le hablan de las situaciones de acoso laboral, entre comillas, pero de lo que le estaban hablando era de acoso sexual. Y le dio tanta importancia el presidente del Senado a esa denuncia de tres damas que no le iban a ir a contar tonterías. Él le dio tanta importancia que les propuso a las tres damas que aprovecharan el cumpleaños del presidente de la Cámara de Cuentas y le compraran un bizcocho. Es decir, para él lo que se acose a una mujer es una nimiedad.
y después estamos hablando de que de derechos de la mujer y posando y una serie de cosas. No, no, para él eso es una nimiedad, eso no tiene ninguna importancia. Ahí lo que usted debe mantener la unidad, es más, cómprenle un bizcocho. Eso fue lo que le respondió, de manera irresponsable totalmente. Entonces, se buscaron la forma de disminuir el escándalo, de apañar las cosas para evitar el juicio político. Pero lo único que hicieron fue posponer la situación de crisis de la Cámara de Cuentas, que ahora ha estallado cuando su presidente ha admitido que es un preso de confianza y que ha tenido que hacer cosas que violan la ley, y que lo ha hecho porque se lo ha impuesto el Pleno. Y se lo ha impuesto el Pleno, la violación de las leyes, es decir, colocarse por encima de las leyes, y que si se criticaba a las cámaras anteriores por la cuestión de las auditorías, ellos están en la misma situación, que no están prácticamente haciendo auditorías. Y entonces un ministerio público, esperando esas auditorías, pedidas a las cartas, por eso fueron las procuradoras, doña Miriam Germán y Jenny Berenice, a visitar la Cámara de Cuentas hace poco, donde están las auditorías, la estamos esperando. Algunas de esas auditorías no están terminadas, no están hechas, y ya sus resultados han sido, sus supuestos resultados han sido planteados en los medios de comunicación. Es decir, que las auditorías no se han hecho, pero ya se sabe y se ha denunciado en los medios con las filtraciones qué es lo que van a hallar esas auditorías, porque esas auditorías están pedidas para procurar situaciones determinadas. Pero todo el muñeco se ha caído, todo el muñeco se ha caído. No hubo realmente una nueva Cámara de Cuentas. Lo que se estableció fue prácticamente una oficina del Ministerio Público que se hizo mucho más dependiente del Ministerio Público, porque dice el presidente que él es un preso de confianza del Pleno. Bueno, si él es un preso de confianza del Pleno, él es también un preso de confianza del Ministerio Público, porque si esas denuncias que se han puesto en su contra se hubiesen puesto en contra de cualquier otro funcionario o persona pública, la historia fuera distinta. Pero a él, el Ministerio Público, lo ha manejado con paños tibios, porque mejor así. Depende de nosotros, entonces tú tienes que hacer las cosas como yo te pido. Por eso, a la hora de formar los profesionales para hacer las auditorías forenses, programó un curso clandestino con el Ministerio Público, olvidándose de que la Cámara de Cuentas es una entidad totalmente independiente y que sus informes deben ser objetivos, imparciales. No pueden ser pedidos a la carta, con la finalidad de formar parte de todo este entramado. Si hay corrupción, si hay hechos que demostrar, las auditorías con seriedad tienen que demostrarla, pero no pueden ser prejuiciadas de antemano, como lo que se ha buscado para tratar de avalar algunas acusaciones, porque se han hecho las acusaciones, pero todavía no están las auditorías, y se supone que las acusaciones tenían que basarse en las auditorías, pero bueno, así son las cosas. Una pausa, retornamos en breve. Bueno, señores, conmemoramos esta semana pues el 1 de mayo, que es el Día Internacional de los Trabajadores, que se inició pues a partir de
todo el movimiento, la corriente ideológica que planteaba una nueva sociedad dominada por la clase trabajadora. Esto fue a partir de todas las convulsiones de las revoluciones industriales y entonces nacieron una serie de ideologías, entre las que estuvo el manifiesto comunista, que el nacionalsocialismo, entre otras cosas, que surge el sindicalismo para reivindicar a la clase obrera. Ahí se produce un acontecimiento en los Estados Unidos en el 1886, que es el que ha marcado pues, el Día Internacional del Trabajo. Y después de la Revolución Rusa de 1917, sobre todo a partir del 1923, cuando ya hay un dominio de los llamados bolcheviques, y después de la Revolución Cubana y después de toda esta revolución, el 1 de mayo era una fecha ideológica que se usaba para grandes manifestaciones. El mundo hoy es totalmente distinto. Incluso lo que se llama el trabajo también. Y gran parte de los tipos de ocupaciones por lo que se solicitaba reivindicaciones en el pasado, ya son ocupaciones que van en una amplia corriente de desplazamiento. Y entonces hay muchos desafíos. Sobre esos desafíos, nosotros, pues en las 3 preguntas de esta semana, hablamos con Silce Almanzar. Ella fue durante mucho tiempo vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industria de la República Dominicana y ahora es una consultora independiente. Así que vamos a ver la respuesta que ella dio a nuestro equipo. Adelante. ¿Qué impacto conserva en producción industrial la fuerza laboral y en qué medidas las empresas aprovechan la automatización y la inteligencia artificial? La verdad es que si comparamos la fuerza laboral desde el punto de vista del PIB industrial, vemos que la fuerza laboral se ha mantenido más o menos estable. O sea, no ha habido un crecimiento significativo, pero tampoco ha habido un decrecimiento. Podríamos decir que aproximadamente el 10% de toda la población económicamente activa está entre un 10 y un 15%, dependiendo de si incluimos ahí a las zonas francas en el sector industrial, pues está siendo ocupado en la industria nacional. La verdad es que, sin embargo, a pesar de que no tenemos un decrecimiento de los niveles de ocupación, en los últimos años no ha habido un crecimiento significativo y, sin embargo, el PIB ha crecido bastante o lo suficiente para que tengamos un país realmente con unos niveles de Producto Interno Bruto ya camino a un país hacia el desarrollo. Por lo tanto, esto es un indicativo de que la automatización ha estado inmersa dentro del proceso industrial en República Dominicana. La productividad que ha incrementado en República Dominicana se debe más que nada al incremento o a la utilización de equipos, de maquinarias que cada vez hacen mucho más ágil la industria y sobre todo en la industria manufacturera. Esto representa grandes desafíos y retos, pero definitivamente tenemos todavía unos niveles de automatización que no han desplazado la fuerza laboral, pero tampoco han crecido en el mismo nivel de la productividad. No sé si me explico. ¿Debería suscribirse un compromiso para que el factor humano siga siendo determinante en la producción y no sea totalmente desplazado por las nuevas tecnologías? Pero por supuesto que debemos suscribir un compromiso por varias razones. Uno es, y esta es la más importante,
no hay ningún avance o ninguna posibilidad de que podamos beneficiarnos de los grandes cambios tecnológicos si no adecuamos nuestra fuerza laboral, si no hacemos un esfuerzo por adecuarla. Y esto incluye no solamente aspectos de modificación de las normativas laborales en República Dominicana, sino también y sobre todo lo que es un cambio radical en la forma de educar a nuestros trabajadores, a los ciudadanos, a los jóvenes, para que se adentren al mundo y a la cuarta revolución industrial. El mundo ha presentado desafíos cada vez que tenemos una revolución industrial, la primera, la segunda, la tercera, que algunos piensan que es la misma que la cuarta, porque ha ido paulatina, y realmente esos cambios que han provocado disrupciones se han podido pues superar esos desafíos. Sin embargo, aquellos países que se preparen de la mejor forma son los que van a aprovechar esas oportunidades en mayor medida. Nosotros tenemos grandes desafíos a nivel educativo, a nivel de las normativas laborales que tenemos que implementarlos desde ya. Estamos un poco atrasados con los cambios a nivel de las nuevas tecnologías, y esto nos permite que podamos tener un poquito más de tiempo para prepararnos. Pero sin embargo, si no lo hacemos, vamos a seguir quedándonos atrás. O sea, en la medida en que podamos ir avanzando más rápido, pues entonces estaremos mejor preparados. Nuestro país tiene grandes oportunidades. Los cambios que se están dando en el mundo con el reshoring y con las tecnologías hacen que la ubicación geográfica de República Dominicana sea una oportunidad cada vez más real, más palpable. Pero sin embargo, si no preparamos a nuestros ciudadanos, si no hacemos un cambio en nuestras normas laborales, en el código de trabajo, para ser flexibles, ya no existe lo que es la fuerza laboral que depende solamente de un empleador, trabajador, obrero, patrono. No, ya el cambio, el trabajo es diferente. Y por eso nosotros tenemos que adecuar nuestras legislaciones y adecuar nuestras normativas. ¿Cree posible que la fuerza laboral activa actualmente alcance la instauración de la renta básica universal, llamada a garantizar la subsistencia de las personas cuando sus empleos sean sustituidos por brazos automáticos e inteligencia artificial? Bueno, eso es el gran desafío que tenemos. Lo importante es, y por eso decía que la reforma educativa, tanto la reforma legislativa como la reforma educativa, son indispensables para adecuarnos a los nuevos tiempos de la cuarta revolución industrial. Pero porque lo que va a haber es un desplazamiento de tipos de trabajo, de tipos de actividades. No necesariamente que no va a haber empleo, sino que el tipo de empleo va a ser diferente. Por lo tanto, si no adecuamos a los ciudadanos, no van a tener los ingresos suficientes. Y los países que puedan tener mayores ingresos para subsidiar, realmente eso se ha demostrado que no es el camino. Debemos buscar fuentes, capacitar a nuestra gente para que tengan acceso a fuentes de trabajo que son las que demanda el porvenir, que demandan los nuevos tiempos, que demanda la cuarta revolución industrial. Esto tomará tiempo, como dije, pero tenemos que ir preparándonos para que esos empleos que ya no necesariamente van a estar frente a una cadena de valor de trabajo manual, sino que pueda ser de servicios o que pueda tener algún tipo de inclusión en temas logísticos, temas que tienen que ver también con académicos, de tecnología de la información, Big Data, informe, analíticas. O sea, todo ese tipo de trabajo es lo que va a ser la novedad. Definitivamente, ya tú tener una cadena de valor enfocada también en el trabajo manual, eso va a ir cambiando cada vez más, ya está cambiando, pero se puede sustituir
por trabajos donde sean las personas las que dirijan estas máquinas, estas automatizaciones. Nosotros tenemos que adentrarnos a este nuevo mundo, adentrar nuestras universidades, nuestros centros de capacitación, nuestros centros de formación a este nuevo mundo para que realmente nos preparemos para esos grandes desafíos. Hacemos una pausa, retornamos en breve. Bueno, que se celebren elecciones en Paraguay y que las gane el Partido Colorado no es noticia, porque en Paraguay se celebran elecciones y siempre las gana el Partido Colorado. Ahora el Partido Colorado no solo ganó las elecciones, sino que barrió en las elecciones en Paraguay. 17 gobernaciones, ganó 15. Ganó ampliamente la mayoría en el Congreso. Y el candidato Santiago Peña, que fue el candidato electo, pues prácticamente duplicó los votos de su adversario. Entonces, esto fue realmente un fenómeno. Ese fenómeno estuvo auxiliado por varias cosas. Es la primera vez que el candidato electo es candidato presidencial. Él ha tenido poca experiencia política, ha tenido alguna experiencia de Estado, porque él fue ministro de Finanzas del presidente Horacio Cartes, experiencia académica, etcétera, pero política no tiene mucha experiencia. No tiene mucha experiencia. Sin embargo, ese respaldo del expresidente Horacio Cartes pues fue fundamental para él. Fue fundamental también que el Partido Colorado, todo el mundo sabe que tiene divisiones, pero ellos a la hora de las elecciones se olvidan de las divisiones, ganan y después siguen su pleito. Y eso es importante. La otra cosa es que el expresidente Cartes ha sido perseguido por Estados Unidos. Estados Unidos ha hablado de una posible extradición, lo acusa con vínculos, con negocios turbios, y hay como una indisposición de Estados Unidos contra Cartes. Ese hecho influyó en las elecciones, porque el discurso nacionalista y antiimperialista se incendió con eso. Y eso favoreció más al candidato que ha ganado las elecciones en Paraguay, que ojalá pues pueda, digamos, estar a tono con las expectativas de la gente que votó por él, que no se convierta pronto en una frustración. Por otra parte, pues las cosas se ponen más duras para los indocumentados en la Florida. Se endurecen mucho, porque hay una nueva ley que se ha aprobado para la Florida. En esa nueva ley, cada vez que se vaya
a emplear a una persona, hay que ir a una aplicación de verificación y ver si esa persona está legal, tiene un estatus legal o no lo tiene. Si no se hace la verificación, el empleador está sujeto a sanciones. Eso va a ser más difícil el tema laboral en la Florida, porque hay muchas actividades que dependen de esta mano de obra indocumentada. Hay mucho trabajo que el que tiene su documento no se lo hace a nadie. Entonces lo hacen los indocumentados. Estos trabajos en restaurantes, estos trabajos en bodegas, estos trabajos duros, estos trabajos en el campo también. Entonces, por ahí habrían inconvenientes realmente. No es tan fácil la aplicación de esto. Pero el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, que quiso aprovechar la oportunidad o está aprovechando la oportunidad para enviar un mensaje a toda la nación estadounidense. Fíjense lo duro que yo soy. Si me cogen como el candidato republicano y si soy presidente de los Estados Unidos, voy a contener una de las cosas que los estadounidenses entienden que ha sido una de las bases de su degradación. Estados Unidos, desde hace varios años, tiene una situación que es totalmente distinta a la que ha tenido durante la mayor parte de su existencia. Ha sido una sociedad equilibrada porque esa sociedad estuvo integrada por una mayoría de clase media. Hoy, pobres y ricos superan la cantidad de personas que corresponden a la clase media. Por eso hay mucho desequilibrio hoy en los Estados Unidos. Entonces, la gente cree que el sueño americano, entre otras cosas, ha sido afectado por la migración. Y entonces, quien ofrece soluciones al problema de la migración, aparentemente la gente lo ve como el que me está convocando a la grandeza. Si a eso le dice que voy a traer los empleos que se han deslocalizado, etcétera, pues se entiende que es un candidato que pudiera tener mayores posibilidades. A eso él está apostando, pero vamos a ver cómo le sale la cosa, porque va a ser difícil la situación, no para los indocumentados, sino para los empresarios en la Florida, sin la disponibilidad de esa mano de obra que es la que mueve muchas cosas. Señores, buenas noches.